Bueno, muchísimas gracias, Edo, por estar hoy con nosotros. Seguro que nuestros usuarios están encantados de poder ver todo lo que puedes aportarnos. Para presentarte, Edo Baker es CEO en Agile Control Solutions. Es una empresa también dedicada a la prevención de blanqueo de capitales, como él, que es experto en esta materia, en todo el tema de prevención de blanqueo de capitales, que además solemos comentar en nuestra cuenta bastante, eso sí, con unos conceptos bastante más básicos. En tu caso, yo creo que puedes aportarnos muchísimo más, tanto sobre herramientas específicas como vamos a hablar, como distintos elementos. Al final, pues estamos en un mundo al final dentro del tema de blanqueo de capitales que está en constante cambio y en constante actualización. Bueno, un placer de nuevo tenerte con nosotros y ahora te dejo un poco que te presentes tú, que es algo también, es lo principal durante esta entrevista. Entonces quiero preguntarte primero, Edo, un poco qué es Agile Control Solutions, por qué surge esta iniciativa o de dónde viene al final, ¿no? ¿De dónde viene tu interés por todo este mundillo? Pues muchas gracias, David, por la entrevista. Pues Agile Control Solutions es una empresa que lleva casi 3 años. Yo digamos, el background que tengo, he trabajado más de 10 años en consultoras grandes como KPMG y PricewaterhouseCoopers. Y bueno, después de estos años de haber trabajado, digamos, primero fuera del sector financiero, en los diferentes sectores, y luego en el sector financiero y el sector asegurador, digamos, habiendo trabajando pues para empresas grandes, pues decidí, digamos, ¿no? De emprender, ¿no? Digamos, aventura que es aprender, o sea, emprender, ¿no? Sí, realmente son dos cosas compatibles pero distintas, ¿no? También un poco como nació Sec2Crime, al final, pues yo por ejemplo soy criminólogo, me dedico a tema de inteligencia, pero al final también tienes ese gusanillo a veces de emprender, ¿no? Y si es emprender dentro de tu sector, pues muchísimo mejor, evidentemente. Pero realmente, así es como nace la iniciativa, pero tú, ¿qué estudiaste, por ejemplo? Es decir, ¿cómo surge al final ese inicio de tu interés por la prevención del blanqueo, que es algo que ahora está bastante en boga, pero que tampoco hace unos años tampoco se veía tanto esa especialidad, ¿no? Como tal. Sí, es correcto. De hecho, yo empecé a trabajar en temas de gestión de riesgos, en control interno, sobre todo fuera del sector financiero, ¿no? Digamos, en empresas de telecomunicaciones, en el sector automovilístico, pues casi todos los sectores que te puedes imaginar, ¿no? Siempre en temas de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, ¿no? Empecé en un momento, digamos, trabajar en prevención de blanqueo de capitales un poco por casualidad y como era un tema muy relacionado con el sector financiero, pues al final cambié, ¿no? De lo que era no financiero al sector financiero. Empecé a trabajar con los grandes bancos, aseguradoras en España en estos temas, ¿no? Tanto en temas de la auditoría externa en prevención de blanqueo como proyectos de consultoría. Aparte también proyectos para bancos internacionales, algunos proyectos también, digamos, a nivel europeo. Y a raíz de eso, y como al final hay los sujetos obligados, digamos, en materia de prevención de blanqueo, no solo son el sector financiero, pues empecé a hacer proyectos para otro tipo de sujetos obligados, como por ejemplo el juego online, despachos de abogados, joyerías, etc. Y es, digamos, cuando digamos, digamos, he abierto un poco, ¿no? El abanico, ¿no? Sí, de clientes, ¿no? Genial, claro, al final son sectores también que como veremos también en posteriores clases y demás, estamos hablando de sectores que están en constante cambio y que los riesgos también se actualizan, ¿no? Porque también, pues por ejemplo, en tema de casinos, etcétera, pues que también fue un sector muy en boga en tema de blanqueo y que lo sigue estando, pero al final se interponen también protección específica dentro de algunos sectores y se cambia el modus operandi, ¿no? Eso es algo bastante importante y que además has experimentado tú, yo creo, a lo largo de tu carrera, como comentas. Sí, como el foco, digamos, en la prevención, sobre todo cuando nació, era en los sujetos obligados financieros, ¿no? En bancos, aseguradoras, pero luego al final hay que tener en cuenta que los criminales que blanquean dinero, pues al final si se ponen más restricciones, por ejemplo en la banca es más difícil, ¿no? Usar la banca para blanquear dinero, pues buscan otros
canales, como puede ser el juego físico casino, pero también el juego online. Entonces, en la medida, digamos, que los sujetos obligados del financiero pues están, digamos, protegiéndose más, pues el blanqueador va buscando otras vías. Allí también está el mundo inmobiliario, etcétera. Entonces, la verdad es que digamos, es bastante dinámico, los riesgos van cambiando, como tú has dicho, y bueno, es importante que el blanqueador siempre va a querer, digamos, blanquear, porque si no, digamos, nunca puede usar esos fondos, ¿no? Para financiar a la vez otras actividades. Bueno, y ahora antes también de entrar, que estamos entrando bastante en materia ya, me gustaría preguntarte cuál es un poco la perspectiva ahora mismo que tiene Agile Control Solutions y qué tipo de servicios ofrecéis, también para que puedan conocerlo nuestros usuarios. Pues ofrecemos tres tipos de servicios. El principal servicio es la prevención del blanqueo de capitales. Pensamos que aquí en ese ámbito tenemos un equipo muy especializado con experiencia, ¿no? Tanto en el sector financiero como otros sectores como el sector inmobiliario, el juego online, joyerías, etc. Entonces tenemos un conocimiento bastante amplio. También es verdad que aunque la ley es muy general, pues sabemos aplicarlo en cada sector, ¿no? Que requiere, digamos, conocimiento y se puede aprovechar el conocimiento de un sector en otros sectores, ¿no? Luego ofrecemos servicios de compliance, modelos de compliance, sobre todo compliance penal, pero también compliance, digamos, de conocer a tus contrapartes, ¿no? Compliance de terceros. Ahí estamos hablando de conocer, digamos, a tus clientes, a tus proveedores, a tus empleados y hacer una debida diligencia, ¿no? Conocer a qué digamos, a qué se dedican y si hay algún riesgo asociado a estas personas, ¿no? Y finalmente hacemos informes de investigación en fuentes abiertas, lo que se llama el Open Source Intelligence. Esto es en un ámbito que en España no es tan conocido, pero en otros países anglosajones sobre todo se lleva haciendo desde hace varios años, ¿no? Entonces buscamos información en bases de datos de pago, en redes sociales, blogs, etc. Entramos en el registro mercantil y vemos, digamos, pues por ejemplo, esta persona, digamos, en qué sociedad es administrador, con quién se relaciona, etcétera, porque eso nos puede dar, digamos, un buen, digamos, indicador de cuál es el riesgo, ¿no? De hacer negocios con esta persona. Imagínate, por ejemplo, pues que voy a empezar una empresa contigo, aunque bueno, aunque hemos tomado cañas algunos días, ¿no? Pero en realidad no sé quién es David ni cuál es su historia, ¿no? Entonces, pero claro, como voy a hacer una sociedad contigo a media, pues quiero investigar un poco más, ¿no? Y entonces uso las fuentes abiertas para ver, por ejemplo, pues busco tu perfil de LinkedIn, veo dónde has estudiado, veo si puedo comprobar si efectivamente has estudiado ahí, veo con quién digamos, estás relacionado y por ejemplo, el riesgo no solo puede venir de ti, porque tú puedes ser, digamos, una persona, digamos, entre comillas, limpio, ¿no? Y todo bien, pero puede ser, por ejemplo, pues que, bueno, un familiar tuyo o una relación de negocio tuyo, pues ha quebrado empresas, tiene relaciones con la mafia, etcétera, y todo eso con fuentes públicas, digamos, se puede detectar en muchos casos, ¿no? Porque se dejan, digamos, rastros en algún momento. Bueno, súper interesante. De hecho, eso son una de las temáticas, ¿no? que vamos a tocar también a lo largo de esta conversación o en futuras clases también, en futuros vídeos que tengamos contigo. Al final no deja de ser una huella digital, como lo llaman también algunos. Al final todos dejamos una huella en la red, ¿no? Sobre todo la parte de redes sociales que comentas, y es una de las partes que podemos hacer con OSINT, ¿no? Es Open Source Intelligence. Es algo además también propio en parte de la inteligencia, los analistas de inteligencia lo conocen mucho y es perfectamente aplicable
como también venimos comentando en nuestras cuentas de redes sociales, etcétera, hay todas estas disciplinas dentro de la seguridad al final son complementarias y es algo que muchas veces no apreciamos. Y lo que comentas tú, pues que a lo mejor en otros países está más en boga o, por ejemplo, se utilizan más las fuentes abiertas para este tipo de casos, deberíamos al final, como importas un producto de otro país porque ves que es bueno, pues también importas ese conocimiento y esas formas de hacer las cosas. Entonces, bueno, Agile Control Solutions se ve que es una empresa al final pues que está actualizada y está buscando ese nuevo conocimiento que aporte un valor añadido a los clientes en este caso. Bueno, entonces te agradezco muchísimo, Edo, esa apreciación.